Bienvenidos al episodio número 12 de la Red Fit, el podcast. Como siempre, le queremos dar la bienvenida a con quien compartimos este espacio, José Morosco. José, bienvenido nuevamente. Qué gusto compartir un episodio más. Igualmente, mi George. Hola a todos y le queremos dar la bienvenida pues, a nuestra nutricionista experta que nos va a hablar hoy sobre todo lo que necesitamos para correr una maratón o una carrera de larga distancia, un triatlón, un evento, una ultramaratón, para que nos puedas ir aconsejando y diciendo qué tenemos que hacer. Bienvenida. Así es, Anita, bienvenida. Le agradecemos ahí mucho el que haya aceptado la invitación. Y sí, como decía José, estamos ya, ¿qué? Son 4 semanas. 4 semanas activas y una de recuperación. Ya estamos 5 semanas ya para el 23 de agosto. Ya casi llegando la fecha. Siente la emoción. Así es. Y pues quisiéramos hablar precisamente de eso, Anita, de consejos qué hacer estas últimas semanas previas a la maratón en cuanto a nuestra nutrición y también pues a nuestra hidratación. Y quisiéramos abrir la plática con la pregunta de qué cambios tendríamos que hacer estas 3-4 semanas que restan para el maratón en cuanto a nuestra nutrición, Anita. Ok, bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. En cuanto a los cambios, lo más importante es comprender que ahorita en estas 4 semanas ya no estamos para improvisar. Ya no podemos inventar, tal vez una que otra estrategia podemos ir implementando, pero realmente la base se construyó meses atrás. En estas últimas 4 semanas, para las personas que están muy enfocadas en cuanto a su composición corporal y que le tienen un poquito de miedo al consumo de carbohidratos, pues en estas últimas 4 semanas hay que dejar de un lado ese miedo, dejar de pensar que quiero entrar en un déficit calórico o que quiero perder porcentaje de grasa. ¿Y si estoy haciendo dieta, qué hago? En este momento vamos a tratar de que la alimentación siempre sea variada, pero hay que priorizar los carbohidratos. Entonces, estas 4 semanas no son para que yo me ponga la meta de que quiero bajar 3% de grasa, ¿verdad? Eso se pudo haber hecho antes, pero ahorita lo que necesitamos es construir esas reservas de glucógeno, ¿verdad? Que nos van a ayudar a poder rendir durante la competencia. Y tengo una consulta, Anita. Este fin de semana que viene es una maratón importante en Guatemala, el 73 del Paredón. Uh-huh. Entonces, los que van a hacer el Paredón y van a hacer la maratón, ¿qué les aconsejas, digamos, que van a hacer doble evento, digamos, en menos de un mes casi? O un mes y una semana. Sí, bueno, pues acá hay que priorizar, ¿verdad? ¿Cuál de los 2 eventos tiene más valor para la persona? Si es primera vez que van a hacer una maratón, entonces, y ya han tenido experiencia en la triatlón, tal vez no le pondría tanta exigencia al triatlón, ¿verdad? Pero siempre en cuanto a alimentación va a ser similar, porque ambos estamos hablando de una maratón, si es una persona principiante, 4 o 5 horas, ¿verdad? Y un triatlón es similar en cuanto a cantidad. Entonces, cuando nosotros vemos la cantidad de alimentos que se tiene que consumir, va muy de la mano con la extensión del entrenamiento o de la competencia que se va a realizar. Entonces, yo le aconsejaría que priorice, ¿verdad? Si su objetivo es terminar fuerte el triatlón, entonces vamos a priorizar la alimentación, los entrenos, y al luego, post el triatlón, ¿verdad? Igual recuperarnos, continuar con el entrenamiento, siempre incrementando cantidad de carbohidratos, pero sabiendo de que ya expuse a mi cuerpo, ¿verdad? A una competencia de alta intensidad y no voy a esperar que la maratón va a ser mi PR, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es de ir priorizando. ¿Cuál tiene más valor, la maratón o el triatlón? Bien importante esto que nos mencionaba de que desde ya ir poniéndole atención a la carga de carbohidratos, ¿verdad, Anita? Porque hace unos años el corredor una noche antes de la competencia hacía su carga de carbohidratos en la cena, ¿verdad? Correcto. Habían hasta muchos restaurantes que ponían ofertas de cenas de carga de carbohidratos y pues esto hay que hacerlo con muchos días de anticipación, ¿verdad? La famosa cena de pastas, sí, ¿verdad? Que correcto. Te daban. Pero realmente eso no se puede metabolizar de una noche para la mañana y te vas solo sobre cargar posiblemente o el metabolismo se va a volver un poquito lento. Sí, bueno, en ese tema hasta llega a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de carga de carbohidratos, realmente necesitan desde 10 a 12 gramos por kilo de peso. Es decir,
Si es una persona que pesa 60 kilos y quiere hacer una carga de carbohidratos, le estamos diciendo que debería de consumir desde 500 a 600, 700 gramos de carbohidratos, que es un montón. Y eso no se va a lograr únicamente con la pasta de la noche anterior, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante distribuirlo en la semana, en diferentes tiempos de comida, para que de esa manera pues no vaya a haber malestar gastrointestinal. Mira qué interesante. Yo tengo una duda así como coloquial, digamos, yo estoy a dieta y me mantengo en una restricción de azúcares porque quiero estar con un peso adecuado. Pero en mi entreno de fin de semana me consumo como 5 geles en el fondo. Y entonces eso es un desbalance de azúcares o es un desbalance de calorías. ¿Tú me puedes explicar si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal? ¿Qué pasa con ese cambio, digamos, que se hace con el cuerpo? Sí. Eso se conoce como ciclaje de carbohidratos, ¿verdad? Cuando una persona quiere mantener una buena composición corporal y al mismo tiempo entrenar para este tipo de ejercicios, maratones, triatlones, sí es importante que durante su semana, ¿verdad?, sea variada su alimentación, en el sentido de que, digamos, en su caso, que usted no quiere consumir tantos carbohidratos durante la semana, lo puede hacer, ¿verdad? Porque su demanda energética no es tan elevada a como cuando usted decide el fin de semana hacer un fondo, ¿verdad? Entonces, realmente no es que sea contraproducente de que el fin de semana voy a arruinar todo lo que hice durante la semana, porque la demanda energética incrementó. Si nosotros hablamos de que en el fondo se hizo 25, 30 kilómetros, aproximadamente fueron 3 horas de entrenamiento, ¿verdad? Y ahí consumió geles. Realmente hay que ver también la cantidad de geles, ¿verdad? Pero los geles, los que nos van a dar son fructosa, maltodextrina, ¿verdad?, glucosa, que van a ser carbohidratos de fácil absorción, ¿sí? Estos carbohidratos nos van a dar energía inmediata, en el momento que usted lo necesita para su carrera, para su foto. A diferencia de que usted me diga, yo todas las semanas paso entrenando y en todos los entrenos tomo geles, ahí habría que ver, ¿verdad? Porque si lo que nosotros queremos es mantener una buena composición corporal y al mismo tiempo tener un buen rendimiento deportivo, no sería tan adecuado que en cada entrenamiento yo esté consumiendo geles. Oh, mira qué interesante. Entonces, sí se puede hacer esa mezcla de la dieta con los geles, no es contraproducente. No es contraproducente, o sea, de hecho es lo recomendable, ¿verdad? O sea, hacer un ciclaje de carbohidratos, ¿qué le digo? ¿Qué es ciclar? Significa, yo voy a incrementar la carga de carbohidratos dependiendo del volumen de mi entrenamiento. Es decir, a más volumen, más intensidad, más carbohidratos. Voy a estar en un momento, por ejemplo, en el taper weight que le dicen, ¿verdad? Aquí se disminuye el volumen de entrenamiento, pero como voy a tener una competencia, sí mantengo incrementados los carbohidratos. Pero durante las semanas o meses de entrenamiento, no me enfoco tanto en eso, sino que veo, ok, 2, 3 días no son de tan alta intensidad, entonces puedo modular los carbohidratos. ¿Qué sucede, Anita, para aquellos corredores que llevan muchos años corriendo y que son de la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, y que, por ejemplo, no están tan acostumbrados a todos estos suplementos que hay ahora? Yo me acuerdo que antes salíamos a correr y llevábamos nuestro billetillo entre el tenis y pasábamos a la tienda a comprar una Coca-Cola a medio fondo. Este me está molestando, ¿sabes? O incluso un panito dulce por ahí. Entonces, y ahora que pues acaba de pasar el fútbol y está muy de moda el tema del fútbol, en el fútbol hay una frase que dice, si algo te está funcionando, no lo cambies. ¿Para qué lo vas a cambiar? Entonces, ¿qué sucede con esas personas que están acostumbrados a lo tradicional y que por ahí pues quisieran empezar a probar todos estos suplementos nuevos? ¿Qué tan recomendable es hacer estos cambios en estas semanas? Ok, pues esa es una muy buena pregunta. Al final, en nutrición, lo que vale más es lo que le funciona a cada persona de manera individual, ¿verdad? Como les decía al inicio, en estas últimas semanas yo no aconsejaría que se hagan cambios drásticos, ¿verdad? Porque no hay suficiente tiempo. Si es una persona que ya lleva años trabajando de esa manera y en estas semanas me dice quiero empezar a probar los geles, ¿qué va a suceder? El sistema gastrointestinal también se tiene que adaptar y no vamos a tener suficiente tiempo. Y lo que platicábamos, no vamos a pasar todos los días tomando geles, sino que van a ser específicamente en los fondos.
fondos que generalmente las personas hacen sábados y domingos, ¿verdad? Y Y ya ahorita quedan ya 3, solo 4. tenemos 3 o 4. Entonces tenemos, y si lo vemos en días, son 3 o 4 días para que prueben si les funciona utilizar los gels. Entonces realmente yo no aconsejaría que empiecen a hacer ese cambio. Si quisieran hacerlo, lo haría después de la maratón, ya que ya no tengan una competencia o que su competencia sea mucho más lejos, ¿verdad? Pero realmente si llevan años corriendo, les ha funcionado, lo pueden seguir haciendo. Aunque queden, digamos, 3 semanas para probarlos y, digamos, voy a hacer un fondo que me toque 3 horas. Voy a hacer esta prueba. ¿Puedo hacerlo con esas 3 semanas o crees que es mucho riesgo hacerlo 3 semanas antes? Yo creo que es mucho riesgo, porque es lo que platicábamos, ¿verdad? O sea, lo estamos haciendo un día, pero ¿y qué tal si en ese fondo no me fijé? Porque algo que pasa mucho es que las personas consumen los geles, pero no se fijan en la cantidad de carbohidratos que le está dando el gel. Entonces hay personas que se toman demasiados geles o muy pocos, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo y qué tanto va a tolerar mi estómago. Hay personas que un tipo de gel les cae bien por la cafeína, lo toleran, pero hay otros que no. Y ya tenemos una variedad de geles, entonces en 3 semanas no nos da chance de probarlos todos. Claro, mira qué interesante. Mira, digamos, ahora ya pues las herramientas que tenemos ya nos miden cuánto líquido perdemos, cuántas calorías se pierden en 1 hora, en 2 horas. Entonces, ese cálculo de, bueno, consumí en 1 hora 500 calorías, en 2 horas ya van 1000, en 3 horas 1500 o 2000, dependiendo el metabolismo. ¿Cómo convertir esa parte de calorías a carbohidratos para que, digamos, las personas que no saben, bueno, hay unas fórmulas que existen para poderlos convertir, pero a veces son 90 carbohidratos, son 3 geles y nos toca tomar los 3 en 1 hora. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Pues realmente sí se necesita mucha asesoría nutricional, ¿verdad? Yo no lo recomiendo que lo hagan solo por su cuenta y menos ahorita en estas últimas 3 semanas, ¿verdad? Pero de manera general, para iniciar los relojes son una maravilla con toda la información que nos da, pero no son 100% específicos, ¿verdad? Entonces, no significa que porque mi reloj dice que yo quemé 2000 calorías, yo ahora tengo que compensar con las 2000 calorías que perdí, ¿verdad? Porque esto va a tener mucha variabilidad. Realmente, para saber cuánto fue el gasto de la persona, habría que hacer pruebas más invasivas en laboratorios. Entonces, estas son estimaciones que nos dan una idea, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo que sí recomiendan las guías deportivas, es que para personas que son corredores recreativos, ¿verdad? No corredores de élite, porque los corredores de élite sí tienen su equipo profesional, ¿verdad? Sus doctores, nutricionistas, entrenadores. Entonces, con ellos sí se puede hacer todo esto, o sea, 90 gramos de carbohidratos, hasta hay atletas de élite que consumen más de 90 gramos de carbohidratos por hora. Entonces, pero no son corredores recreativos. Ahora, si estamos hablando de corredores recreativos, va desde 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora, ¿verdad? Un gel, dependiendo del tipo, les da aprox 20 gramos, 25, hay geles que hasta 40 gramos, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, ver en el gel cuántos gramos me está dando. ¿Cómo puedo saber? Y que sea de verdad, ¿no? Porque nos dicen tanto y eso es sí, otra cosa. Correcto. Pero sí, o sea, ¿cómo puedo saber cuánto voy a necesitar yo? Por eso es de que tuvimos que haber practicado meses atrás, ¿sí? Para que se adaptara a mi cuerpo. Puede venir un corredor y yo decirle teóricamente, porque a mí me encanta la ciencia, y que la ciencia hizo una revisión sistemática con un montón de atletas élites y vieron de que la recomendación es que se tienen que consumir 90 gramos de carbohidratos. Entonces yo le vengo y le digo a esta atleta, ok, como eso es lo que dice la ciencia, consumí 90 gramos de carbohidratos. Entonces viene y se toma 3 geles de 1 hora. Y luego termina con diarrea, dificultad para que ya está corriendo, ya necesito ir al baño, voy a parar el entreno. Y entonces ahí es donde está la contradicción. Pero si la ciencia me dijo que sí debía dar 90 gramos, porque a esta persona no le funcionó. Porque las condiciones de estos estudios es en ambientes regulados. Entonces, por eso les digo, muy importante que en estas semanas no se improvise, no se pruebe, ya no hay chance. Y súper. Hablemos un poco de la hidratación. ¿Cómo deberíamos de preparar nuestra hidratación los días previos o la semana previa a la competencia, Anita? ¿Y cómo saber que lo estamos haciendo bien? ¿Cómo saber de que estamos bien hidratados? Muy bien. Bueno, pues la hidratación
es muy importante, ¿verdad? Para el rendimiento deportivo, pero para tener una idea de si estamos en deshidratación, cuando se tiene sed, esa es su clave, ¿verdad? Si uno ya tiene sed, ya vamos perdiendo, porque esa es una respuesta fisiológica a nuestro cuerpo que nos dice, lo siento, dame agua, dame sodio, dame electrolitos, porque ya no voy a rendir, ¿sí? Entonces eso es muy clave, mantenerse en un estado en el que mi cuerpo no llega al punto de decirme que tengo sed. Cuando se tiene muchos dolores de cabeza, disminuye el rendimiento. Por ejemplo, en uno de los episodios hablamos sobre cuando el entrenamiento que yo estaba acostumbrado a hacer lo siento más difícil. Entonces, cuando lo empiezo a sentir más difícil es porque estoy deshidratado o tal vez el cambio de temperatura. Entonces, eso nos va dando señales. También en la orina, ¿sí? Si la orina es muy amarilla, muy espesa, ahí es porque estoy deshidratado. Pero también tenemos el otro lado al que no queremos llegar, que es la sobrehidratación, porque nos crearon la idea de que yo no quiero llegar al punto de que mi cuerpo no vaya a funcionar bien, que se arruine mi PR, entonces me voy a sobrehidratar, ¿verdad? Entonces esto también es contraproducente. ¿Cómo saber si estoy sobrehidratado? Es similar a cuando está deshidratado. Confusión, dolor de cabeza, la orina pasa por mucho tiempo transparente. Lo que buscamos es que la orina esté amarillo clarito, que no esté espesa, ¿sí? Porque hay otra cosa que sucede, que es la hiponatremia asociada al ejercicio. Esto quiere decir que hay insuficiente sodio porque se empieza a diluir en sangre a consecuencia del incremento de agua, ¿verdad? Entonces, por esta razón, no es recomendable que las personas consuman más de lo que necesitan. ¿Qué es lo que sí se recomienda? Para el día de la carrera, ¿verdad? Va a ser de 5 a 7 mililitros por kilogramo, ¿verdad? Entonces, si es una persona de 60 kilos, por ejemplo, una hora antes, 400 ml, ¿verdad? Pero obviamente la hidratación tuvo que haber sido durante la semana, consumiendo lo que se necesita de agua pura. No de más, no de menos, tomando en cuenta estas señales. Ahora mira, bueno, digamos agua pura. Si yo tomo mucha agua pura, 2 litros, 3 litros de agua pura, me lavo, ¿no? Lo que me estabas diciendo hace un ratito. Pero digamos, si yo le echo a mi agüita pura un poquito de azúcar, un poquito de sales, un poquito de minerales, y esa parte lleva, esos minerales nos ayudan o nos disminuyen o nos saturan de minerales o nos saturan, digamos que tiene mucho sodio, eso nos retiene líquidos o nos ayuda para que nos mantengamos hidratados, o el exceso de esos minerales puede causar alguna cuestión interna dentro del cuerpo. Sí, esto va a depender mucho de las condiciones en las que se va a correr y por eso es muy importante los meses atrás, ¿verdad? Porque sí, o sea, obviamente el agua pura no va a ser suficiente para hidratar a un atleta que va a pasar horas corriendo, que además hay mucho calor y este atleta suda mucho, ¿verdad? Entonces va a depender de cada atleta. Si es un atleta que no tiende a sudar mucho, que en las condiciones en las que va a correr no hay mucho calor, entonces realmente no es tan necesario que se le agreguen todos estos añadidos, que es sodio, que electrolitos, porque sodio, electrolitos lo tenemos en los alimentos. Entonces, si tiene una alimentación variada y balanceada, frutas, verduras, proteínas, carbohidratos, etcétera, no es realmente necesario, ¿verdad? Especialmente no es como los carbohidratos que sí se van a ir a guardar en el músculo, en el hígado, que vamos a tener esas reservas. Con el agua no funciona así, sino que no es que nosotros seamos una cisterna y podamos guardar toda la cantidad de agua posible, no funciona de esa manera. Y ponerle, digamos, si, como ahora hay un montón de suplementos que le echamos al agua y entonces ahí te vas hidratando de ciertos minerales. Entonces, yo tengo deficiencia de calcio, pero no tomo vitamina C. O tengo deficiencia de zinc y potasio. Entonces, como ya estoy en estas alturas de la edad, vamos, entonces necesito el potasio y el zinc para dormir. Pero que si no tengo lo suficiente, entonces me está cayendo bien. Pero si tengo exceso de calcio, ¿qué pasa? Ok, que haya exceso de calcio es es un ejemplo, puede ser exceso de calcio, puede ser exceso de tal vez
potasio, sí, digamos un exceso de algún mineral que no necesitáramos, ¿no? Sí, o sea, lo que estamos hablando es en el sentido de agregarle minerales, electrolitos. Sí, comprendo. Sí. Entonces, si hay exceso de potasio, exceso de sodio, lo que puede afectar es al nivel muscular, ¿verdad? Porque estos se forman parte en bioquímica de la bomba de sodio y potasio, ¿verdad? Que esa es la que se encarga de que el corazón y los músculos funcionen bien, que haya buena contracción. Entonces, las personas que tengan exceso, por ejemplo, de potasio pueden afectar su circulación sanguínea, ¿verdad? Pero, como le digo, o sea, para que esto suceda, tendrían que ser unas cantidades extenuantes de potasio o que haya una enfermedad de base. Entonces, realmente, por agregarle un poco al agua, lo veo muy complicado, al menos que haya una enfermedad de base. Mira, ahorita se me ocurrió otra cosa, ¿va? Como yo me acalambro a cada rato, entonces mucho potasio entre plátano, la cáscara del plátano, en que lo cozo y en que le meto más suplementos al agua. Ese exceso de potasio, porque para no acalambrarme, me puede pasar lo que tú dices, que puede hacer algo con la sangre y entonces puede ser a nivel circulatorio. Es que por eso hay que ver. Antes se creía muchísimo que los calambres se daban por falta de potasio, ¿verdad? Ahora lo que se ha visto es que los calambres están muy relacionados con la carga del entrenamiento, la fatiga muscular. Entonces, por eso que a los corredores hay unos que se pelean mucho con el entrenamiento de fuerza, pero es indispensable, ¿verdad? Porque si tenemos un corredor que incluye, no es necesario que se vuelvan gym rats ni nada de eso, solo simplemente incluirlo en sus rutinas 2-3 veces por semana, que hagan ejercicio de fuerza. Eso va a ayudar a estimular los músculos, algo que no hace tanto correr, ¿verdad? Entonces ahora ya se ha visto cómo podemos mejorar esta parte de los calambres, incrementar el ejercicio de fuerza, no llegar al fallo muscular, por supuesto, porque afecta el rendimiento en cuanto a la carrera, pero sí complementarlo, porque sí, realmente no es únicamente falta de potasio. No solo de correr vive el hombre, entonces. No solo de correr. Sí, eso precisamente lo hablábamos con José hace un par de semanas, que la importancia del trabajo de fuerza, y que el trabajo de fuerza en gimnasio para alguien que corre, pues debe ser específico para corredores, ¿verdad? Porque muchos corredores tienen esa idea que usted dice, ¿verdad, Anita? De que no quiero entrenar porque me voy a poner pesado, ojalá se ganara músculo tan fácil. Pero el entreno que se hace en gimnasio debe ser específico. Total. Para que cuando uno corra sea más eficiente. Sí, y prevenir lesiones, porque al final si sos corredor, porque te encanta, yo también soy corredora, entonces me encanta correr, esas sensaciones, ¿verdad? Pero también una lesión nos detiene, dice, ok, ahorita vas a tener que dejar de correr por un mes. ¿Y cómo puedo prevenir esas lesiones? Entrenamiento de fuerza. Mira, y como la fuerza necesita algo para poderse producir dentro del músculo, se llama la proteína, ¿verdad? ¿Qué tanto nos funciona, digamos, antes de la competencia o así como estamos ahorita con el consumo de la proteína? Porque les digo, mejor carbohidratos porque tengo fondo, mejor la proteína no. ¿Cómo podríamos hacer para una dieta, digamos, que nos pudiera ayudar? Ok, buenísimo. Pues la proteína sí, es indispensable, pero la proteína nos va a ayudar más que todo para la recuperación. Entonces, en estas semanas, ¿verdad?, que nos quedan, importante que se mantenga un consumo de proteína que va de 1.2 gramos por kilo de peso, ¿verdad? Esto va a ser una persona de 60 kilos, 150 gramos de proteína, ¿verdad? Entonces, pero esto mantenido, a diferencia de los carbohidratos, que era lo que hablábamos de ciclar, ¿verdad? Dependiendo de mi entreno, le subo, le bajo, pero en cambio la proteína va mantenida, ¿sí? No es de que en un momento le voy a incrementar o le voy a disminuir, porque la proteína, si nosotros tenemos el adecuado aporte, entonces nos va a ayudar a que haya reparación de esas fibras musculares al momento de que nosotros entrenamos. O sea, el trabajo de la proteína va a ser más después, y no es únicamente porque se cree que solo los que van al gimnasio necesitan suficiente proteína. No, ¿verdad? También los corredores la necesitan, porque al momento de sus entrenamientos también se rompen fibras musculares, también necesitan recuperarse, pero esto no lo van a lograr si su alimentación no es tan variada, no es suficiente. Y también la consulta de esos cambios que hay que hacer en cuanto a la nutrición las últimas semanas. Veníamos haciendo cargas fuertes y pues ahorita
ya vienen las cargas hacia abajo, ahí el coach nos lo puede decir mejor, vamos a ir corriendo menos kilómetros. Y si vamos a ir corriendo menos kilómetros, el volumen de entreno va a bajar, no podríamos seguir comiendo lo mismo que estábamos comiendo cuando las cargas eran altas. Sí, correcto. Bueno, esto entra en discusión, ¿verdad? O sea, está Taper Week, ¿verdad? Entonces es la semana ya más emocionante, ya viene la carrera. En esta semana se disminuye un montón el volumen, ustedes lo saben. Pero en esta semana yo no puedo disminuir la cantidad de carbohidratos, porque a diferencia del agua que veníamos hablando, que nuestro cuerpo no es como cisterna, pero los carbohidratos sí se van a ir a almacenar. ¿A dónde se van a ir a almacenar? Al hígado, a los músculos. Entonces cuando yo los necesite, ahí voy a tener esa reserva. Entonces yo no puedo disminuir en esta semana, ¿verdad? Porque voy a ir, como decíamos, esa cantidad de carbohidratos yo no me la puedo consumir solo en la noche anterior de la competencia, ¿verdad? Entonces en esta semana sí. Semanas, digamos 2 semanas antes de Taper Week sí puede bajar un poquito, ¿verdad? Pero va a ir relacionado mucho al entrenamiento, ¿verdad? Pero la semana previa a Taper Week, es así no. O sea, ahí sí es indispensable que estén los carbohidratos. Mira, y con los premios, ¿qué pasa? Digamos que yo he pasado entrenando y entonces entrené y este fundito me sirve para un almuerzo de hamburguesa grande, papitas, una soda buena, de las que nos gustan. Entonces, ¿se puede? ¿No es permitido? ¿Cómo lo podemos hacer? O también, bueno, un pastelito, una pizzita. Me encanta, pues realmente estamos hablando de carga de carbohidratos, ¿verdad? Carbs loading, no fat loading, ¿verdad? Que esa de ella sería carga de grasa, ¿sí? La hamburguesa sí tiene carbohidrato en el pan, pero tiene un montón de grasa, ¿verdad? En el otro lado tenemos azúcar nada más en las gaseosas, en los pasteles igual. Entonces, si nuestra alimentación venía siendo como saludable, variada, y ahorita que yo con mi entreno quise compensarme, darme un premio, ¿verdad? Realmente va a ser contraproducente, especialmente en estas semanas, porque ¿qué tal y si me enfermo? ¿Verdad? Me da diarrea o me genera malestar, ¿verdad? Entonces es muy importante saber que las reservas de glucógeno no van a ser por comerme un montón de papas fritas, sino que va a ser por la variedad de carbohidratos, pero que vayan a ser carbohidratos buenos, como cuáles: pan, papa, pastas, frutas, ¿verdad? No tanto verduras, pero sí de frutas que se tolere, yogur, pero alimentos que sí se van a ir a almacenar y que no van a tener altas cantidades de grasa que al final vayan a afectarme el rendimiento deportivo. Nos pusimos tristes. y con la ansiedad, digamos, a veces uno está muy nervioso y con esos nervios de que ya viene la competencia, la expo, les dan ganas de comer más cosas que son de ese tipo. ¿Qué podemos hacer para controlar la ansiedad? Ok, bueno, pues hay que ver a qué se debe esa ansiedad, ¿verdad? Porque, o sea, al final existen 2 tipos de hambre: está la hambre emocional y la hambre física, ¿sí? Entonces, si es una hambre emocional que está aquí en la cabeza, podemos hacer cosas que al final nosotros queremos el alimento porque la mayoría de las personas lo que busca es una sensación de calma, una sensación de seguridad. Entonces, buscar otras actividades que me ayuden a sentir esa calma y seguridad. Porque el alimento tal vez en ese momento me va a ayudar a sentir calma, pero realmente no me va a ayudar. Entonces yo voy a estar siempre con esa ansiedad, con esos nervios y pensando de que con ese alimento me voy a sentir mejor, pero es algo momentáneo. Entonces mejor, por eso decía, meses atrás, ir trabajando también la parte mental, los nervios, conociéndonos qué cosas, qué actividades puedo sustituir que me ayuden a sentir calma. Hay personas que les sirve meditar, otras personas salir a caminar, otros les sirve leer, pero es mucha autoconocimiento, ¿verdad? Y no refugiarse directamente en el alimento. Súper. Y ya pues, para ir cerrando, Anita, ese desayuno antes de la competencia, ¿qué recomienda usted desayunar? Y también otra duda que surge mucho: ¿cuántas horas antes deberíamos de desayunar, de tomar ese desayuno? Por supuesto. Bueno, pues como dije al inicio, no hay que experimentar, ¿verdad? Entonces todo eso se tuvo que haber practicado meses atrás.
Si la persona antes de su fondo siempre desayunaba yogur con fruta y eso le funcionaba, que continúe con su yogur con fruta. Si a la persona le funcionaba pan con miel, banano, que continúe con pan, miel, banano, ¿verdad? Hay personas que hacen desayunos más completos y eso es lo que me lleva a la pregunta de cuánto tiempo. Y sí se puede tener un desayuno más completo, proteínas, grasas, carbohidratos, pero si es 4 o 5 horas antes de la competencia. Y si estamos hablando de la maratón que va a iniciar a las 5 de la mañana, no creo que alguien se vaya a levantar a las 12 a desayunar, ¿verdad? Pero sí, o sea, va a depender mucho de eso. Pero entonces, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Lo que decía anteriormente, lo que se estuvo practicando con meses anteriores, ¿verdad? Recomendaciones generales: pan con miel y banano, solo pan con miel, yogur con fruta, ¿verdad? Licuados, pero generalmente es más lo que a la persona le funciona. Pero que siempre haya una buena cantidad de carbohidratos. Idealmente que sea 1 hora antes, ¿verdad? No más de 1 hora antes de la competencia. Hay personas que también les funciona consumirse un gel, ¿verdad? Pero eso es 30 minutos antes de la competencia. Pero todo esto es individualizado. Como le digo, no le podría decir cuál es el mejor desayuno porque para cada persona funciona diferente. Claro. Sí, como usted ya lo decía también, o sea, eso se debe haber ensayado en los fondos que se hicieron los fines de semana anteriores, pues ir haciendo esos ensayos, ¿verdad? Yo sé de ya ir probando qué voy a desayunar el día de la competencia y ya en el fondo uno ve si le funcionó o no y haciendo los pequeños cambios, pero eso antes. Correcto. Si no, el día de la competencia, pues vamos a experimentar cosas distintas. Sí, totalmente. Y no se logra, ¿verdad? Uno tiene una idea de lo que quiere alcanzar en ese día, pero hay que tener claro, ¿verdad? Para ir terminando, que ese día pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, mientras menos nuevas experiencias le añado a ese día. Buenísimo. Super. Pues qué gusto haber estado platicando con usted este ratito y pues haber estado llevándole estos consejos ahí a toda la gente que nos ve y nos escucha. Por último, ahorita, si nos pudiera mencionar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Me pueden encontrar como AniPip502. Y listo, ahí lo vamos a estar colocando. Josep, George, un episodio más, como siempre, un gusto y sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, George. Aquí estamos y a Anita, pues gracias por todo lo que nos recomendaste y todo lo que logramos visualizar hoy. Y a todos, pues nos vemos en el siguiente episodio. Así es, a estar pendiente ahí de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.